Nos encontramos hoy, 18 de noviembre de 2025, en medio de una euforia colectiva. La inteligencia artificial. Dos palabras que prometen un futuro de coches que se conducen solos, diagnósticos médicos instantáneos y una productividad sin límites. Pero mientras los titulares celebran esta nueva era dorada, una pregunta incómoda flota en el aire, una que pocos se atreven a formular en voz alta. ¿Y si todo esto es un espejismo? ¿Y si estamos bailando al borde de un precipicio, hipnotizados por luces de neón que ocultan una caída devastadora? No sería la primera vez. La historia nos ha enseñado, con golpes muy duros, que la euforia desmedida suele ser el preludio de un gran desastre económico y social. La sensación es extrañamente familiar. Es un eco de finales de los años 90. En aquel entonces, la palabra mágica era Internet. Las empresas .com surgían de la nada y sus acciones se disparaban hacia el cielo, aunque muchas de ellas no generaban ni un solo euro de beneficio. Se vendía una promesa, una visión de un mundo conectado que lo cambiaría todo. Y lo cambió, sí, pero no sin antes llevarse por delante los ahorros de millones de personas cuando la burbuja estalló. Hoy, la historia parece repetirse, pero con un guión actualizado. La IA es la nueva promesa, el nuevo motor de una especulación que desafía toda lógica y prudencia. La pregunta que debemos hacernos no es si la IA es una tecnología revolucionaria. Lo es. La pregunta es si las expectativas que hemos depositado en ella y el dinero que estamos invirtiendo a una velocidad de vértigo son realistas. Los mercados financieros se mueven por dos emociones básicas, la codicia y el miedo. Y ahora mismo, la codicia lo inunda todo. Vemos a los grandes inversores, a los fondos de capital riesgo y a los pequeños ahorradores lanzándose a una carrera frenética por no quedarse fuera. Es el miedo a perderse la próxima gran oportunidad. Un miedo que ciega y que nos impide ver las señales de advertencia que parpadean cada vez con más intensidad. Este viaje que iniciamos hoy busca respuestas. Queremos entender si estamos construyendo los cimientos de un futuro próspero o si, por el contrario, estamos inflando una burbuja de proporciones históricas. Una burbuja que, si estalla, no solo afectará a los despachos de Wall Street, sino que golpeará directamente en tu bolsillo, en tu empleo y en el futuro de tu familia. Vamos a hablar con expertos, a analizar los datos y a comparar este fenómeno con las grandes crisis del pasado. Porque entender lo que está pasando es la única herramienta que tenemos para protegernos de lo que está por venir. La pregunta es clara. ¿Estamos ante una revolución o ante una ilusión a punto de desvanecerse? Los números no mienten, y los números que vemos hoy son, sencillamente, alarmantes. Miremos el Nasdaq, el índice bursátil donde cotizan las grandes tecnológicas. En los últimos 3 años, su valor se ha duplicado, un crecimiento impulsado casi en su totalidad por un puñado de empresas vinculadas a la inteligencia artificial. Hablemos de nombres concretos, porque esto no es una abstracción. Desde principios de 2023, las acciones de Nvidia, el gigante de los chips para IA, se han multiplicado por 13 veces su valor. Microsoft ha duplicado su cotización y Alphabet, la matriz de Google, la ha triplicado. Mientras tanto, el resto del mercado, el S&P 500 que representa a la economía real, apenas ha subido 1,8 veces. La desproporción es brutal. Existe un indicador, conocido como el indicador Buffett, que compara el valor total del mercado de acciones con el Producto Interior Bruto de un país. Es como tomarle la temperatura a la economía. Un valor del 100% se considera normal. Durante la burbuja.com, en su punto más álgido, este indicador alcanzó un preocupante 140%. ¿Saben dónde estamos hoy, en octubre de 2025? En un asombroso 210%. Estamos en un territorio completamente desconocido, muy por encima de la mayor burbuja tecnológica de la historia. Esto significa que el valor de las empresas en bolsa está completamente desconectado de la producción real de bienes y servicios. Es pura especulación, pura expectativa. El peligro se agrava por una concentración de poder sin precedentes. Las 10 empresas más grandes de Estados Unidos, de las cuales 8 son tecnológicas, representan casi una cuarta parte de todo el mercado bursátil mundial. Pensemos en lo que esto significa. La salud financiera de la economía global depende de un grupo minúsculo de compañías. Si una de ellas tropieza, si sus promesas sobre la IA no se cumplen al ritmo que espera el mercado, el efecto dominó podría ser catastrófico. Esta dependencia extrema crea una fragilidad sistémica.
Estamos poniendo todos los huevos en la misma cesta. Una cesta que, aunque parece de oro, podría estar hecha de un material mucho más frágil de lo que pensamos. Algunos analistas, como los de Goldman Sachs, intentan calmar los ánimos. Nos dicen que esta vez es diferente. Argumentan que, a diferencia de la era .com, las empresas que lideran la carrera de la IA son gigantes consolidados, con beneficios reales y modelos de negocios sólidos. Pero esta afirmación esconde una verdad incómoda. Sus valoraciones actuales no se basan en sus beneficios actuales, sino en la promesa de unos beneficios futuros astronómicos generados por una IA que, en gran medida, todavía está en desarrollo. Estamos pagando hoy por los frutos de un árbol que aún no sabemos si dará cosecha. Es un acto de fe. Y en los mercados financieros, la fe ciega suele terminar en lágrimas. Para entender el peligro que corremos, a veces hay que mirar atrás, muy atrás. Viajemos a la Holanda del siglo XVII. Allí se desató una de las primeras y más famosas burbujas especulativas de la historia, la tulipomanía. Un solo bulbo de tulipán llegó a costar más que una casa en Ámsterdam. La gente vendía sus tierras, sus joyas, todo lo que tenía, para comprar bulbos con la esperanza de revenderlos más caros. No había ningún valor fundamental detrás, solo la creencia de que alguien más pagaría más. Hasta que un día, ya no hubo nadie dispuesto a pagar. El mercado se desplomó y miles de personas se arruinaron. Fue una locura colectiva basada en la nada. Ahora avancemos hasta finales de los años 90. La burbuja.com. Aquí la historia se parece más a la nuestra. Había una tecnología real y transformadora, Internet. La promesa era que cambiaría el mundo, y así fue. Pero la especulación se descontroló. Empresas sin productos, sin clientes y sin beneficios alcanzaban valoraciones millonarias. La gente invertía en ideas, en conceptos, no en realidades. El inversor Paul Tudor Jones, una leyenda de Wall Street, ha calificado la situación actual como burbuja 2.0, advirtiendo que podría ser incluso más grande y explosiva que la primera. La similitud es escalofriante, euforia desmedida, dinero fácil y valoraciones que desafían la gravedad. Hay, sin embargo, diferencias importantes que debemos señalar. Durante la crisis.com, gran parte de la inversión se financió con deuda, lo que hizo que el colapso fuera más violento. Hoy, según algunos expertos, los balances de las empresas y los bancos son más sólidos. El capital que alimenta la fiebre de la IA proviene más de recursos propios que de préstamos. Esto podría sugerir que si la burbuja estalla, el aterrizaje podría ser más suave. Pero no podemos confiarnos. Hay otra gran diferencia que juega en nuestra contra: el tamaño y la interconexión del sistema financiero actual. El mundo está hoy mucho más globalizado que en el año 2000. Una crisis en un rincón del planeta se contagia al resto en cuestión de horas. La comparación con la crisis inmobiliaria de 2008 también es inevitable. En aquel entonces, el veneno eran las hipotecas basura, productos financieros complejos que nadie entendía y que contaminaron todo el sistema. Hoy, aunque los bancos no parecen estar tan directamente expuestos a la IA, el riesgo es diferente. El peligro reside en la enorme cantidad de deuda que las propias empresas tecnológicas están acumulando para financiar sus gigantescas inversiones en IA. Si esas inversiones no generan los retornos esperados, esas deudas podrían convertirse en el detonante de una nueva crisis sistémica. Cada burbuja tiene su propia lógica, pero todas comparten un final común: el doloroso regreso a la realidad. Aquí está el dato que debería quitarnos el sueño por las noches. La deuda mundial total, sumando la de los gobiernos, las empresas y las familias, es actualmente 3,5 veces el tamaño de toda la economía global. 3,5 veces. Es una cifra tan descomunal que cuesta imaginarla. Vivimos en un mundo apalancado hasta las cejas, un castillo de naipes construido sobre la base del dinero prestado. Durante años, los tipos de interés estuvieron por los suelos, haciendo que endeudarse fuera increíblemente barato. Esto incentivó a los gobiernos a gastar, a las empresas a invertir y a la gente a consumir a crédito. Y alimentó, cómo no, la especulación en los mercados. Esta montaña de deuda es el gran amplificador del riesgo. Es el combustible que puede convertir una simple chispa en un incendio forestal incontrolable. Imaginen que la burbuja de la IA comienza a desinflarse. Las acciones de las grandes tecnológicas caen. La confianza de los inversores se evapora.
Estas empresas, que han pedido prestado miles de millones para construir centros de datos y desarrollar sus modelos de IA, de repente ven cómo sus ingresos no cumplen las expectativas. Empiezan a tener dificultades para pagar sus deudas. ¿Qué ocurre entonces? Los bancos que les prestaron el dinero sufren pérdidas. El crédito se congela. Y la crisis, que empezó en el sector tecnológico, se extiende como una mancha de aceite a toda la economía. Hay un dato preocupante que ha señalado Bank of America en 2024. Las grandes tecnológicas están invirtiendo masivamente en IA para satisfacer una demanda que, en muchos casos, todavía no existe. Están construyendo una oferta gigantesca con la esperanza de que la demanda aparezca después. Es una apuesta arriesgada, financiada con deuda. Es como construir un estadio para 100.000 personas sin saber si el equipo tendrá suficientes aficionados para llenarlo. Si esa demanda no se materializa al ritmo esperado, el castillo de naipes se viene abajo. Y el impacto no se limitará a Silicon Valley. Afectará a los proveedores, a las empresas de logística, a la construcción y, finalmente, a los empleos de la gente corriente. El problema es que este sistema de deuda masiva nos ha hecho adictos al crecimiento a cualquier precio. Los mercados exigen resultados espectaculares cada trimestre, y la IA es la narrativa perfecta para justificar esas expectativas. Pero este crecimiento artificial tiene un coste. Nos vuelve vulnerables. Cualquier shock, ya sea una subida de tipos de interés, una crisis geopolítica o el simple pinchazo de una burbuja, puede tener consecuencias mucho más graves y rápidas que en el pasado. La deuda no es solo un número en un balance, es una espada de Damocles que pende sobre la economía mundial, y la fiebre de la IA la está haciendo oscilar de forma cada vez más peligrosa. Vivimos en una era de gigantes. Un pequeño grupo de empresas tecnológicas, nombres que todos conocemos como Microsoft, Google, Amazon o Nvidia, han acumulado un poder económico y una influencia sin precedentes en la historia de la humanidad. No son solo empresas, son imperios digitales que controlan las infraestructuras sobre las que funciona nuestra sociedad. Desde cómo nos comunicamos y nos informamos, hasta cómo compramos y trabajamos. Y ahora, son ellos los que lideran y financian la revolución de la inteligencia artificial. Son juez y parte en un juego que definirá el futuro de todos nosotros. Su poder es inmenso, y en gran medida escapa al control democrático. Estos titanes tecnológicos están inmersos en una carrera frenética. Invierten miles de millones de dólares en investigación, en la compra de startups prometedoras y en la construcción de gigantescos centros de datos que consumen la energía de un país pequeño. El dinero fluye a raudales, pero, bueno, ¿a dónde va realmente? Algunos críticos, incluso desde dentro de Wall Street, hablan de inversiones circulares. El dinero se mueve entre los mismos actores. Microsoft invierte en OpenAI, que a su vez utiliza los servicios en la nube de Microsoft. Nvidia vende sus chips a las grandes tecnológicas, que son también sus mayores accionistas. Es un ecosistema cerrado que se retroalimenta, inflando valoraciones y creando una ilusión de crecimiento que no siempre se traduce en valor real para la economía en general. El papel de los grandes inversores es crucial para entender esta dinámica. Fondos como BlackRock o Vanguard, que gestionan billones de dólares, son los mayores accionistas de estas empresas tecnológicas. Su estrategia es simple: apostar por los ganadores. Al concentrar sus inversiones en este pequeño grupo de gigantes, no solo impulsan sus acciones al alza, sino que también les proporcionan el capital necesario para aplastar a cualquier competidor emergente. Esto crea un círculo vicioso que consolida su monopolio y sofoca la innovación fuera de su ecosistema. El resultado es un mercado cada vez menos competitivo y más dependiente de las decisiones de unos pocos directivos en Silicon Valley. Esta concentración de poder plantea preguntas fundamentales sobre la justicia y la equidad. ¿Es sano para una sociedad que un puñado de empresas privadas, sin más responsabilidad que la de maximizar el beneficio para sus accionistas, tenga tanto control sobre una tecnología tan transformadora como la IA? Ellos deciden qué proyectos se financian, qué aplicaciones se desarrollan, y en última medida, qué empleos se crearán y cuáles se destruirán. Estamos cediendo las riendas de nuestro futuro económico y social a un pequeño club de multimillonarios y tecnólogos que operan en la sombra, lejos del escrutinio público. Su éxito podría ser nuestra ruina. Aquí encontramos una de las contradicciones más crueles de nuestro tiempo. Mientras las acciones de las empresas tecnológicas alcanzan máximos históricos y sus beneficios se disparan gracias a la promesa de la inteligencia artificial, esas mismas empresas están despidiendo a miles de trabajadores.
Desde principios de 2023, hemos visto oleadas de despidos masivos en Google, Amazon, Microsoft y otras compañías del sector. La justificación oficial siempre es la misma: búsqueda de eficiencia, reestructuración, optimización de recursos. Pero la realidad es más simple y más dura. Están preparando el terreno para sustituir a personas por algoritmos. Esta paradoja alimenta la desconfianza y el miedo en la sociedad. La gente ve en las noticias cómo el valor de estas empresas se multiplica, cómo sus directivos ganan fortunas, y al mismo tiempo lee sobre despidos que afectan a sus vecinos, a sus amigos o incluso a ellos mismos. La promesa de que la tecnología crearía una prosperidad compartida se desvanece. En su lugar, vemos cómo la riqueza se concentra cada vez más en la cima, en manos de los propietarios del capital y de la tecnología, mientras que la clase trabajadora y profesional se enfrenta a una incertidumbre laboral sin precedentes. El contrato social se está rompiendo delante de nuestros ojos. Este miedo al reemplazo laboral no es solo una preocupación abstracta, es un factor que puede influir directamente en la estabilidad de la burbuja. Si la gente percibe que los beneficios de la inteligencia artificial no se distribuyen, que solo sirven para enriquecer a unos pocos a costa del empleo de la mayoría, la presión social y política aumentará. Podrían surgir movimientos de protesta, demandas de una mayor regulación o impuestos a la automatización. Una pérdida generalizada de confianza en el modelo podría provocar una corrección brusca en los mercados, acelerando el estallido de la burbuja, antes incluso de que los problemas financieros subyacentes salgan a la luz. Los despidos, por tanto, no son solo una nota a pie de página en esta historia de auge tecnológico. Son una señal de advertencia. Nos muestran la verdadera cara de esta revolución, una búsqueda implacable de la eficiencia y el beneficio, donde el factor humano es cada vez más prescindible. El debate ya no es si la inteligencia artificial destruirá empleos. La pregunta es, ¿cuántos? ¿A qué velocidad? ¿Y qué vamos a hacer como sociedad para gestionar una transición que amenaza con dejar a millones de personas atrás? Mientras los mercados celebran, una tormenta social se está gestando, y sus consecuencias son impredecibles. No podemos entender la fiebre de la inteligencia artificial sin mirar el mapa del mundo. Esta revolución tecnológica no está ocurriendo en un vacío, sino en medio de una creciente tensión geopolítica. Estados Unidos y China están inmersos en una feroz competición por la supremacía global, y la inteligencia artificial se ha convertido en el principal campo de batalla de esta nueva Guerra Fría. El liderazgo en inteligencia artificial no solo significa ventaja económica, significa ventaja militar, capacidad de espionaje y control sobre las narrativas globales. Es una carrera por el poder en el siglo XXI, y ninguno de los dos gigantes está dispuesto a ceder. Esta rivalidad geopolítica añade una cantidad ingente de combustible a la burbuja. Los gobiernos de ambos países están inyectando miles de millones de dólares en sus respectivos ecosistemas de inteligencia artificial a través de subvenciones, contratos de defensa y políticas proteccionistas. En Estados Unidos, la urgencia por no ser superado por China justifica cualquier inversión, por muy especulativa que sea. Se crea una mentalidad de guerra, donde el análisis de riesgos pasa a un segundo plano. Lo importante es ganar, cueste lo que cueste. Esta presión acelera el ciclo de inversión y euforia, inflando aún más las valoraciones de las empresas consideradas estratégicas. Además, la inteligencia artificial está cada vez más ligada al mundo físico. A diferencia del software de la era .com, la inteligencia artificial necesita infraestructuras masivas, centros de datos que requieren energía, agua para refrigeración y un suministro constante de chips avanzados. Esto la hace muy vulnerable a las tensiones en las cadenas de suministro y a los conflictos por recursos naturales. Un bloqueo en el estrecho de Taiwán, donde se fabrican la mayoría de los semiconductores más avanzados, podría paralizar la industria de la inteligencia artificial de la noche a la mañana. La guerra en Ucrania o la inestabilidad en Oriente Medio, que afectan a los precios de la energía, también tienen un impacto directo en los costes operativos de la inteligencia artificial. Esta conexión con la geopolítica crea una desconexión surrealista. Vemos cómo los mercados de inteligencia artificial siguen subiendo, ajenos a las guerras, a la inflación y a las crisis que sacuden el planeta. Es como si vivieran en una realidad paralela. Esta disociación entre la euforia financiera y la fragilidad del mundo real es una de las señales más claras de que estamos en una burbuja. Los mercados están ignorando riesgos evidentes, cegados por la narrativa de una revolución tecnológica imparable. Pero la realidad siempre acaba por imponerse.
Y un conflicto geopolítico podría ser la aguja que pinche esta burbuja de forma repentina y violenta. Si la burbuja finalmente estalla, ¿qué pasará? ¿Cómo será el día después? Los expertos dibujan 3 escenarios posibles, 3 caminos que van desde una simple resaca hasta una catástrofe de dimensiones históricas. Es importante conocerlos, porque el futuro no está escrito, y las decisiones que tomemos hoy pueden inclinar la balanza hacia un lado u otro. El primer escenario es el más optimista, aunque no está exento de dolor. Es el escenario bueno, o como algunos lo llaman, el del auge, no burbuja. En este caso, la corrección del mercado sería una limpieza necesaria. En este escenario optimista, la historia se parecería a lo que pasó después de la crisis.com. Muchas empresas sobrevaloradas quebrarían. Sí, los inversores que apostaron por ellas perderían su dinero. Pero el capital invertido durante la fiebre no se habría desperdiciado del todo. Habría servido para financiar avances tecnológicos reales y para construir las infraestructuras de la nueva era. De las cenizas de la crisis surgirían los nuevos gigantes, como lo hicieron Google y Amazon en su día, empresas que realmente transformarían la economía. Habría un desplazamiento de empleos a corto plazo, pero a largo plazo se crearían nuevas profesiones, y una mayor productividad beneficiaría a la sociedad. Sería una transición dolorosa, pero con un final feliz. El segundo escenario es el malo. Es el del estallido suave. En este caso, el pinchazo de la burbuja no sería una simple corrección, sino que nos arrastraría a una recesión económica, similar a la que vivimos en 2001. Sería más corta y menos profunda que la de 2008, pero su impacto social podría ser mayor. Hoy, muchos más hogares y familias tienen sus ahorros invertidos en el mercado de acciones, a través de fondos de pensiones o planes de inversión. Un desplome bursátil golpearía directamente a la clase media, reduciendo su patrimonio y su capacidad de consumo. Veríamos un aumento del paro, recortes en los servicios públicos y un periodo de estancamiento económico que podría durar varios años. Y finalmente, llegamos al tercer escenario, el feo, el catastrófico. Este es el escenario que se materializaría si la burbuja de la inteligencia artificial resulta ser más parecida a la inmobiliaria de 2008. Aunque los bancos no estén tan expuestos directamente, el detonante sería el impago de la deuda masiva acumulada por las grandes tecnológicas. Si estas empresas no pueden hacer frente a sus obligaciones, podrían arrastrar consigo a sus acreedores, desencadenando una crisis de confianza en todo el sistema financiero. Con la deuda mundial en niveles récord, el efecto contagio sería rapidísimo y global. Hablaríamos de una crisis sistémica, de corralitos, de rescates bancarios y de una depresión económica larga y profunda, con consecuencias sociales y políticas impredecibles. Es el escenario del abismo. Hemos recorrido un camino inquietante. Hemos visto cifras que desafían la lógica. Hemos escuchado los ecos de desastres pasados y hemos puesto sobre la mesa los enormes riesgos que se esconden detrás de las promesas brillantes de la inteligencia artificial. La concentración de poder en manos de unos pocos gigantes, la montaña de deuda que amenaza con sepultarnos, la paradoja de unos despidos masivos en plena bonanza y la tensión de una guerra fría tecnológica que puede hacerlo estallar todo. El panorama es, como mínimo, preocupante. Las señales de una burbuja especulativa están por todas partes, y negarlas sería un acto de una imprudencia temeraria. La tecnología de la inteligencia artificial es real. Su potencial para transformar el mundo es innegable. Pero la historia nos enseña que las grandes revoluciones tecnológicas casi siempre vienen acompañadas de una fase de manía especulativa, de una burbuja que acaba estallando y causando un dolor inmenso. El problema es que esta vez, el mundo está mucho más endeudado, más interconectado, y es más frágil que nunca. El estallido de una burbuja de esta magnitud podría tener consecuencias mucho más devastadoras que las que vimos en el año 2000, o incluso en 2008. No estamos hablando solo de pérdidas en bolsa, estamos hablando de una posible crisis económica y social, de una escala que no hemos conocido en generaciones. El debate, por tanto, ya no es si estamos o no en una burbuja. La pregunta fundamental es qué tan grande es y cuán violento será su estallido. ¿Será una corrección que limpiará el mercado y dará paso a un crecimiento sostenible, como en el mejor de los escenarios? ¿O será el detonante de una nueva crisis financiera global que arrastrará nuestros empleos, nuestros ahorros y nuestras esperanzas, como en el peor de los casos? Estamos en una encrucijada, y la niebla de la incertidumbre nos impide ver el camino con claridad.
La euforia de hoy puede ser la desesperación de mañana. Al final, todo se reduce a una pregunta que nos afecta a todos. A ti que me estás escuchando, a tu familia, a tus hijos. ¿Estamos realmente ante una revolución que mejorará nuestras vidas, o estamos siendo testigos de la mayor ilusión financiera de la historia, una estafa a gran escala que acabaremos pagando los de siempre? El futuro de tu trabajo, de tus ahorros y de la estabilidad de la sociedad en la que vives depende de la respuesta. Para encontrarla, para entender las claves de lo que está por venir y sobre todo, para saber cómo protegerte, no dejes que el futuro te pille desprevenido. Busca las respuestas. Te invitamos a seguir haciéndolo con nosotros en Voces del Futuro.